Estados Unidos ha abandonado los pensamientos de victoria en Ucrania. Mientras los ucranianos atraviesan su segundo invierno desde que comenzó su conflicto con Rusia y tras el fracaso de la tan aclamada contraofensiva, la administración de Joe Biden está abandonando los pensamientos de victoria en Ucrania y, en cambio, ahora considera que las dos partes deben negociar. De acuerdo con un funcionario del gobierno de Joe Biden y un diplomático europeo con sede en Washington consultados por el medio estadounidense de American Conservative en anonimato, los otros aliados de Kiev ahora están reconsiderando su enfoque acerca de una victoria total de Ucrania. Si bien en febrero de 2022 Washington se negó a negociar con Rusia en torno a la promesa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de anexar a sus filas a Ucrania, a casi 2 años del conflicto ese país ha sido devastado y millones de personas desplazadas, al tiempo que muchos de sus ciudadanos han huido para evitar ser enviados al frente. A lo anterior se suma el fracaso de la contraofensiva ucraniana y las pérdidas del ejército de Kiev que, sin embargo, no son reconocidas de forma oficial. Aún así, señala el medio, el disentimiento inunda Ucrania y los funcionarios políticos y militares se enfrentan unos a otros. Para algunos de sus propios colaboradores, la insistencia de Volodymyr Zelensky en la victoria ha pasado de ser heroica a delirante. El entusiasmo de los aliados por inyectar más dinero y armas en el agujero negro ucraniano se está desvaneciendo, relata el medio. En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 565 aviones militares ucranianos, 263 helicópteros, 10.404 drones, 446 sistemas de misiles antiaéreos, 14.472 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.198 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.623 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 17.075 vehículos militares especiales. El 3 de enero, el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que la entrega de armas y ayuda a Ucrania tendrá que suspenderse si el Congreso no consigue un acuerdo para continuar la asistencia. Aunque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 14 de diciembre un proyecto de ley que autoriza un presupuesto de defensa nacional por $886 mil millones para el 2024, que incluye $300 millones anuales para Kiev, hasta finales de 2026. 6 días después, el titular del Departamento de Estado, Antony Blinken, declaró que su país está cerca de quedarse sin dinero para seguir financiando a Ucrania. Además, subrayó que se van quedando sin tiempos políticos para aprobar más respaldo, ya que se aproximan las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. El 15 de diciembre, la Cámara de Representantes entró en su receso previsto para las vacaciones de invierno sin llegar a un acuerdo con el Senado sobre la solicitud de financiación suplementaria del gobierno de Joe Biden, debido al reclamo de los republicanos de fijar medidas de seguridad fronteriza más estrictas. Estados Unidos dudaba de la capacidad de Ucrania para interceptar misiles Kinzhal. Según Army Recognition, los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Fuerzas Armadas de RF, a la infraestructura de retaguardia de Ucrania se llevaron a cabo utilizando una cantidad significativa de misiles hipersónicos Kh-47 Kinzhal.
El Kinzhal es un misil de gran tamaño, que pesa unos 4.300 kilogramos, 7,2 metros de largo, 1,2 metros de diámetro y una envergadura de 1,6 metros. Es capaz de transportar tanto una carga útil nuclear de bajo rendimiento, de 5 a 50 kilotones, como una carga convencional de alto explosivo. La capacidad del misil para volar a velocidades superiores a Mach 10 y alcanzar objetivos a más de 1500 kilómetros de distancia lo hace prácticamente inaccesible para la mayoría de los sistemas de defensa aérea modernos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman múltiples casos de su derrota, pero sin aportar pruebas. La característica principal del Kinzhal es su velocidad hipersónica, que reduce significativamente el tiempo de respuesta de los sistemas de defensa y crea dificultades para predecir la trayectoria de vuelo. El misil opera en la atmósfera superior, donde muchas armas no pueden alcanzarlo. Según los expertos, hoy en día no existe un sistema de defensa aérea fiable capaz de interceptar misiles hipersónicos del tipo Kinzhal. El informe también menciona que, según analistas occidentales, el suministro inicial de Kinzhals por parte de Rusia se limitó a aproximadamente 53 misiles. Sin embargo, a principios de mayo de este año se supo que las Fuerzas Armadas rusas ya contaban con hasta 80 misiles de este tipo. Su nivel de producción ha aumentado de 1 a 2 unidades por mes a alrededor de 10, a pesar de las sanciones occidentales. Por primera vez se detectaron proyectiles procedentes de la India en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan munición de artillería de 155 milímetros de fabricación india. Esta información está confirmada por imágenes publicadas que muestran el uso de estos proyectiles de los obuses autopropulsados AHS Krab proporcionados por Polonia. La base para tales conclusiones son las marcas y la apariencia de la munición, que indican su producción por Munitions India Limited. Este es el primer caso registrado de uso de munición de artillería india de 155 milímetros en Ucrania. Aún se desconocen los detalles sobre cómo estos proyectiles llegaron a manos del ejército ucraniano. Esto puede haber ocurrido mediante contratación directa o a través de terceros países. Los autores de las publicaciones sugieren que estamos hablando de proyectiles HRFBT fabricados por Munitions India Limited. Estas municiones estándar de fragmentación altamente explosivas tienen un alcance de disparo de aproximadamente 30 kilómetros. También se mencionan las versiones de mayor alcance del HRFBB con un generador de gas inferior, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de más de 38 kilómetros. India tiene importantes reservas de proyectiles de artillería, lo que en teoría podría ayudar a aliviar la escasez de municiones que afrontan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, se desconocen los volúmenes exactos de estas municiones suministradas a Ucrania y no hay información sobre si solo se detectaron muestras aisladas o si sus cantidades eran significativas. En el contexto de esta noticia, cabe destacar también las recientes declaraciones del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania sobre la reanudación del trabajo de la Comisión Intergubernamental de Ucrania y la India, que no funciona desde 2018. Esto puede indicar el establecimiento de contactos más estrechos entre Kiev y Nueva Delhi, lo que potencialmente podría influir en el fortalecimiento de la cooperación técnico-militar entre los países. Alemania no transferirá misiles de crucero Taurus a Ucrania por ahora.
La primera reacción oficial del gobierno alemán a los llamamientos de los parlamentarios alemanes sobre la necesidad de suministrar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania la expresó el representante oficial del gabinete de ministros, Steffen Overstreit. Algunos parlamentarios alemanes propusieron utilizar estos misiles para atacar objetivos rusos, incluido el puente de Crimea. Esto se debe al hecho de que estos misiles tienen un mayor alcance y llevan una carga ligeramente mayor. Sin embargo, según la declaración de Overstreit, el gobierno alemán insiste en su posición y no tiene planes de cambiarla en un futuro próximo. El representante oficial subrayó que los suministros de misiles de crucero Taurus a Ucrania se consideran inadecuados y no se realizarán, al menos en los próximos meses. Así, Alemania mantiene su posición conservadora en materia de suministros militares, limitándose a apoyar a Ucrania de otras formas, pero excluyendo la transferencia de misiles de largo alcance que podrían usarse para atacar objetivos estratégicamente importantes.